Como en Chile, culiarse a la gente es gratis, acaban de aprobar otra reforma tributaria encubierta llamada pacto fiscal. Cuando le dicen contribuyente al pagador de impuestos, es como cuando le dicen como que el violador le dice novia a la mujer que está abusando. O sea, ¿cómo que contribuyente? Yo no estoy contribuyendo, me están violando, me están sacando la pata por la fuerza. El Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar, del que invitamos a participar a todos los sectores, está estructurado en torno a los siguientes 6 lineamientos. En primer lugar, principios para un sistema tributario moderno en Chile. Queremos un sistema moderno, justo, eficiente, que entregue garantías a todos de cómo se usan los impuestos. Cuántas pensiones, cuánto en educación, cuánto financia cada impuesto que se paga. Ok, este discurso es de hace varios meses y en la propuesta no hay nada de esto, porque esto sería algo a aplaudir. En Estados Unidos, cuando tú compras algo en cualquier lado, viene desglosado el tema de los impuestos. Entonces uno sabe exactamente con cuánto te está culiando el Estado y cuánto en realidad es de la empresa. Y además esto genera que la gente tenga más conciencia del tema de los impuestos. Ahora, en la propuesta que presentaron no hay ni una coma de esto. No sabemos cuánto más va a pagar la empresa, cuánto impuesto hay, no sabemos a dónde va a ir el impuesto, no sabemos en qué se va a gastar, no hay transparencia en nada. Entonces no sabemos si los nuevos recursos se van a usar para efectivamente mejorar la PGU o si se van a usar para talleres de teatro queer en Matucana 100, básicamente. Que le dé certeza que los que tienen más pagarán más y que los inescrupulosos no tendrán facilidades para eludir ni evadir impuestos. El Pacto Fiscal para... Y ahí una distinción. Evadir impuestos es un delito. Evadir impuestos significa que tú conscientemente, sabiendo que tienes que pagar un impuesto, no lo pagas y haces algo para no pagar. La elusión, en cambio, es usar ciertas ventajas que te puede dar el sistema tributario para intentar pagar menos. Son cosas muy distintas, ojo, porque uno es un delito y el otro no. Y con respecto al delito, uno podría estar de acuerdo, pero con respecto al otro, lo que va a terminar pasando es que lo vamos a pagar entre todos. Los millonarios chilenos aumentaron sus fortunas en 73% durante la crisis COVID. Ok, los millonarios aumentaron su fortuna en la crisis de COVID. Obvio, porque a ustedes, seres de luz brillantes, se les ocurrió que era una buena idea encerrar a toda la gente. ¿O no se acuerdan cómo saltaron a la yugular de Piñera cada vez que el weón quería abrir un poco el sistema? No, ustedes querían encerrar a todo el mundo. Es más, recordamos cómo Isquia Siches hablaba de esta cuestión de la cuarentena total y de la movilidad cero y que estuvieran todos encerrados. Y ustedes promovieron cosas como que tuviéramos que pedir permiso para ir al supermercado porque no podíamos salir. Eso lo promovieron ustedes, ¿no? ¿Qué culpa tienen los ricos? Y en este sentido, es normal que en una situación como esa, donde estamos todos encerrados, gente muy rica se haga más rica. ¿Por qué? Las personas que son ricas por algo, ¿ya? Tienen empresas. Y las personas que son muy ricas tienen muchas empresas. Significa que están muy diversificados, ¿ya? ¿Por qué hacen esto? Porque así reducen el riesgo. Entonces, por ejemplo, invierten en empresas de tecnología, invierten en empresas de alimentos, invierten en todo tipo de empresas. Entonces, durante una crisis como la del COVID, donde de nuevo a ustedes, seres de luz, se les ocurrió encerrarnos a todos, hay empresas que les fue muy mal porque necesitaban, digamos, que la gente circulara para poder funcionar, pero hay otras empresas que multiplicaron mucho sus ingresos. Por ejemplo, empresas que vendían productos químicos, de limpieza, por ejemplo, ¿verdad? Porque eliminaban al COVID. Entonces, esas empresas multiplicaron por 100 sus ingresos. Y todas las personas ricas tienen inversiones de ese tipo. Tienen inversiones en todo tipo de cosas. Entonces, en las crisis ganan más porque están preparados para la crisis. A los que ustedes se cagaron fue a todos los demás, a la gente común y corriente que no pudo salir a trabajar, que perdió su pega, a las pymes que tuvieron que quebrar porque a ustedes se les ocurrió que la economía era algo que no era tan importante. Nuestro presidente Piñera
aumentó la suya en 300 millones de dólares. Lógico, ese tipo está absolutamente diversificado. ¿Cómo no iba a aumentar su fortuna? Claro que sí. Hoy más que nunca necesitamos un impuesto a los súper ricos. No necesitamos un impuesto a los súper ricos. Para que intentamos una cosa. Los impuestos los pone un estado en particular. Y la fortuna de alguien la puede mover cuando quiera. Entonces, si el Estado le quiere poner un impuesto específico a la gente rica que ya paga muchos impuestos, ¿qué va a hacer? Se va a ir. Apretan un botón y se van a otro lugar. ¿Y de qué nos sirve que el Luxig se lleve toda su fortuna a otro país? Que se la va a llevar a Argentina porque le van a bajar los impuestos. ¿Nos sirve de algo eso? ¿Pero qué es el impuesto a los superricos? 1. 2,5% de impuesto al patrimonio. 2. Esta es la propuesta que tenía Beatriz Sánchez, recordemos que era la candidata presidencial del Frente Amplio. ¿Qué decía? 2,5% de impuesto al patrimonio de las personas más ricas por año. O sea, en 10 años le quería cobrar el 25% del patrimonio a la gente rica. Y ella piensa que eso es inocuo, que no tiene ningún efecto. Acá hay dos cosas, o el rico lo traspasa a precio con las empresas que tiene, o se lleva la plata, no hay otra. Para personas que tienen 22 millones de dólares de patrimonio personal o más. 3. ¿Cuántas personas son en Chile? 1.572. Y lo otro, tú no cabes como una persona súper rica, recordemos que hoy en día tú eres embajadora en México y ganas 13 millones al mes. 13 millones que son para el bolsillo, porque además te pagan asignaciones, te pagan la benzina, el transporte, el celular, la casa donde estás y te pagan todo, o sea, son ahorro. ¿En cuánto tiempo te transformarías en alguien súper rica? Como para entender cuál es tu criterio, ¿no? Con las necesidades sociales y las prioridades sociales que hay que financiar, como ya hemos dicho, en materia de seguridad, de pensiones, de salud, de vivienda, etcétera, tenemos que recaudar más recursos. O te tiro una idea loca, ¿no? Gasta menos, por ejemplo. ¿Por qué tienes que recaudar más recursos? Con lo que ya recaudas, podrías gastar menos y tendrías más plata para pensiones, seguridad social y todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Sin recaudar nada más. Ahora, si dejas de gastar en teatro queer, en hormonas para niños, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de las Culturas, para financiar a gente como Alfredo Castro, si dejas de gastar en eso, vas a tener mucha plata para esto. No necesitas subir los impuestos. Esta recaudación tiene que ser con justicia tributaria, es decir, que los que más tenemos, más aportemos al bien. Y eso me encanta porque cuando él habla de justicia tributaria, refiriéndose a que los más ricos paguen más, él se incluye, porque claro, él sabe que gana mucha plata. Ahora, la diferencia es que las personas ricas que tienen empresas que generan un aporte al país y son ricas por eso, porque están satisfaciendo las necesidades del resto, son útiles. Tú no. Tú vives de la nuestra. Entonces, cuando tú dices que tú vas a pagar más impuestos, no. La plata la ponemos nosotros. Así es fácil. Cuando la plata la pone otro, es bastante más fácil, es más suave pagar más impuestos. Pero cuando la plata la pones tú con tu productividad, ahí es donde cuesta. Común, y ciertamente tenemos que avanzar en la eficiencia del gasto público, en la probidad, en la transparencia de los recursos públicos, pero que no hayan excusas para decir no es necesario, o cerrarse a la posibilidad de debatir siquiera la posibilidad de recaudar más impuestos. Y nótese que le baja totalmente el perfil a lo segundo que dice. Dice, sí, bueno, tenemos que ser más eficientes y todo eso, pero lo importante es lo otro. No. Primero, sé eficiente. Primero, muéstrame que estás gastando bien los recursos. Cuando medimos el índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad en un país, en Chile, post impuestos, la desigualdad no se mueve, no baja ni una coma, porque ustedes se llevan toda la plata. En todos los países OCDE, luego de pagar impuestos, el Gini baja, pero sustancialmente baja. De hecho, los países europeos tienen el mismo nivel de desigualdad que Chile en términos de mercado. Pero una vez que se cobran los impuestos y de alguna forma se redistribuye, baja el índice de Gini un montón.
en Chile se mantiene igual, porque parásitos como tú se la llevan. Esa es la verdad. No digan que necesitan más plata para la pensión de la señora que vive en Puente Alto. Mentira, mentira, se la gastan ustedes en asesores y en contratar a los amigues. Con justicia tributaria para financiar con justicia social las necesidades que tenemos como país. Por tanto, yo apoyo el proyecto, voto a favor de la idea de legislar y espero que avancemos con un poquito más de velocidad en el tranco, ¿no? Tanto en la reforma, en esta parte del pacto fiscal, como en la reforma de pensiones, que se vote luego la idea general de legislar y le demos respuesta a la ciudadanía. Y si alguien vota en contra, como lo hizo un colega hace un momento, porque ideológicamente cree que no hay que hacerlo, hay que votar en contra, bueno, está en su derecho. Pero no es ideológico, de nuevo. Ideológico es algo que vive en el mundo de las ideas. Cuando estamos hablando de que subir impuestos te caga el crecimiento y por ende te baja la recaudación fiscal, estamos dando un argumento técnico, que no es que la ultraderecha y... No, es un argumento técnico, no es ideológico. Lo tuyo es ideológico cuando te están mostrando la evidencia y aún así dices cosas como es que la justicia social, eso es ideológico. Lo otro es un argumento técnico, tiene que ver con la realidad, con cómo se calculan las cosas. Que dé las explicaciones frente a la ciudadanía, pero no evadamos, no hay que evadir los debates y tampoco hay que evadir los impuestos. A mí me parece fantástico no evadir el debate. Lo que tenemos que empezar a, como ciudadanos, empezar a exigir es que nos muestren en qué se están gastando los impuestos. Auditoría a todos los ministerios, auditoría a todas las municipalidades. ¿Cómo puede ser que en la Municipalidad de Providencia tengan 20 choferes con 1.800.000 de sueldo? 20 choferes. Y por si no sabes de lo que estoy hablando, tengo un video que acabo de subir con Evelyn Matei hablando de los gastos de la Municipalidad de Providencia. Anda a verlo. De cumplimiento tributario, que las 50 transferencias de distintas personas en tu cuenta y que te van a buscar y que la weá. Esto está contenido dentro de la ley de cumplimiento tributario del gobierno. Ok, este es el canal del Mati, que es un youtuber que a mí me gusta su contenido, lo hace súper bien y tiene súper buenos videos, pero en este caso hay algunas cosas en las que no coincido. Gobierno donde están tratando de recaudar más impuestos o fiscalizar donde antes no lo hacían. Sé que me voy a echar a mucha gente encima con esto, pero no me importa. Porque literalmente siempre me ha importado un pico lo que opinen de mí. Para Muy bien, me parece muy correcto. mí esto es un buen proyecto, pésimamente mal diseñado y mal enfocado. Primero, tener en consideración que esto no significa que te van a cobrar impuestos inmediatamente, o sea, bueno, es así. Esto se trata de que si tú tienes más de 50 transferencias de distintas personas en un mes o más de 100 en 6 meses, el Servicio de Impuestos Internos inicia un proceso de fiscalización porque los bancos le informan estos movimientos al servicio. Y como Esto es un poco lo que ya habíamos refutado de lo que decía Pedro Paul. No es que por 50 transferencias te van a inmediatamente cobrar impuestos, sino que con 50 transferencias el banco tiene que informar al Servicio de Impuestos Internos y te van a hacer una auditoría en el fondo y te van a ver si es que realmente tienes que pagar impuestos o no. Lo que está diciendo es correcto, tiene toda razón. Como decía, el servicio inicia un proceso de fiscalización. Onda, ¿por qué estáis recibiendo esta cantidad de transferencias? ¿Por qué recibí estos montos? ¿Acaso te estáis dedicando al comercio informal y no estáis pagando tus impuestos? Una wea así. Sinceramente, yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que la informalidad, tanto en el comercio como en el trabajo, sea mínima. Eso es verdad, eso es verdad. El tema es cómo llegamos a eso, o sea, cuáles son las medidas que efectivamente van a bajar la informalidad. Y no sé si este es el caso. Ahora, nunca es posible erradicar la wea un 100%, pero hay que intentar mantenerlo lo más cerca al cero posible. ¿Por qué para mí es un buen proyecto? Porque es totalmente injusto que siempre le estén cargando la mano a los contribuyentes formales. O sea, vos tenés iniciación de actividades, pagáis impuestos, pagáis la renta, pagáis todas las weas y siempre te wean a vos. Suben impuestos y te los cargan a vos. Toda alza de impuestos que se está cobrando para poder financiar beneficios sociales, por lo general se lo están llevando trabajadores informales. Y todo esto tienen que absorberlo los consumidores y los trabajadores ya formalizados. No me vengan con que la wea no es así, porque ustedes saben. Todo lo que estás diciendo, tienes toda la razón. Ahora, el problema es que tú crees que es una buena solución cobrarle impuestos al informal, cuando lo que habría que hacer es bajarle impuestos al que ya es formal. No darle más plata a los burócratas, no darle herramientas al burócrata de turno para que se meta en las cuentas a averiguar si es que alguien vendió una empanada más el mes anterior y cobrarle impuestos a esa señora. Bajémosle los impuestos a la gente que está ya formalizada. Esa es la forma de arreglar el sistema.
no cobrarle impuestos a esta gente que vende por Instagram. Eso no te soluciona absolutamente nada, solo le da más poder al Estado y más plata a los burócratas. Que es verdad. Lo mínimo que se le pide a los trabajadores informales o comerciantes informales es que aporten un poco al pilar que siempre ocupan, ¿o no? Y dejen... La gente aporta igual. La gente cuando compra está pagando IVA. Cuando esa gente que vende cosas por Instagram compra insumos, está pagando IVA, está aportando. ¿Cómo que no aporta? Y además, mucha de esa gente, el día de mañana, cuando crezcan, van a poder generar empleo para otros. Pero si nosotros en esta etapa inicial le metemos al Estado a que se ponga a revisar sus cuentas, nunca va a crecer. Porque el Estado es un, como dice mi ley, es un leviatán. Estas personas ahora que el Servicio de Impuestos Internos los fiscalice, van a tener que registrar actividades, van a tener que tener una cuenta corriente, van a hacer un montón de cosas que mucha de esta gente no puede hacer en esta etapa. Entonces, la solución es mala. Coincido en el diagnóstico. La informalidad es muy mala. La forma de combatir la informalidad es bajar las barreras de entrada a un trabajo formal. Es decir, bajar las indemnizaciones por año de servicio, bajar los impuestos a las empresas, hacer que la contratación y el despido sea fácil. Esa es la manera de combatir la informalidad. Déjenme darle un ejemplo concreto y me van a encontrar razón. Sería un total absurdo que sigamos con el discurso de que el 6% de nuestra cotización adicional de la reforma de pensiones tiene que ir sí o sí a nuestra cuenta individual y que esto no vaya a financiar la pensión de otro que no ha trabajado en su vida y por qué nosotros tenemos que estar pagando las pensiones de otro. Bueno, esto es lo mismo y yo soy de ese 6% que quiere que el total de su 6% vaya a la cuenta individual y ni siquiera un poquito, ni siquiera un 1% se vaya a un fondo solidario. Porque puta que es fácil hacer solidaridad con el bolsillo ajeno, ¿cierto? Como decía mi ley, con el culo ajeno somos todos putos. Con el culo ajeno somos todos putos. Qué bueno. Es decir, si tú comerciáis por Facebook o por Instagram y no pagáis impuestos, no pagáis cotizaciones, no pagáis salud, todo tiene que absorberlo el resto y además tú haces uso de esos beneficios sociales como el hospital, como el CESFAM, como los colegios. Lo encontráis. Claro, pero lo que tienes que entender que otra cosa que también dice mi ley es que los paraísos fiscales existen porque existen infiernos fiscales. La gente que vende por Facebook, la gente que vende en la feria, la gente que vende por Instagram y hace un poco lo que puede, esas personas están intentando justamente esquivar en una primera etapa a este actor violento que es el Estado. Si tú a esa persona que apenas está empezando le empiezas a meter regulación, la ahogas. Si tuviéramos una regulación laxa en Chile, o sea, que sea fácil contratar, fuera fácil despedir, tuviéramos impuestos bajos, tuviéramos un mercado que es creciente, ahí sí. Ahí estoy de acuerdo, porque ahí no hay ninguna necesidad. Pero si tuviéramos ese mercado, justamente la gente no haría las cosas de forma informal. No tendría ningún sentido, no tendría razón para eso. Entonces, tu diagnóstico es correcto, pero la forma está mal. Ahí está el punto. El problema de lo que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric, que tiene un magíster para hacer todas las weas mal, es lo siguiente. ¿Verdad? Lo único que están logrando con este tipo de proyectos, como la ley de cumplimiento tributario, como la reforma de pensiones, es fomentar la informalidad. Porque con esto no existe un real incentivo para que los trabajadores y los comerciantes se formalicen. Hay países, por ejemplo, en los cuales para incentivar la formalidad te eximen del pago de impuestos por un año. Obviamente a quienes comienzan. Para que después de tener un año de puesta en marcha, empecé a pagar impuestos siempre y cuando no hayas cambiado el giro. Porque si te ponía a cambiar el giro a cada rato, te van a agarrar y te van a cobrar impuestos al... Sí, pero eso tampoco te sirve. Si, de nuevo, las empresas no son hueonas. Si tú me decís que me vaya a dar un año de exención tributaria y todo, bacán, lo agradezco, pero no es como que no me doy cuenta que en un año más voy a tener que empezar a pagar. Y si no me da la plata, igual voy a intentar pagar menos. Entonces, de nuevo, acá lo que hay que hacer es bajar la regulación estatal. Hay que bajar los impuestos. Y en ese escenario de baja de impuestos y de baja de regulación, nadie va a necesitar hacer las cosas por fuera. Proyecto de ley de cumplimiento tributario. Este es el proyecto que tuvo que hacer el gobierno cuando le rechazaron la reforma tributaria y lo que busca no es subir los impuestos, sino que los grandes evasores de impuestos, los que no pagan, los que usan todo tipo de artimañas para no pagar sus impuestos, son los grandes grupos empresariales, las personas de altos patrimonios que viven de la evasión fiscal, de la elusión fiscal, no pagando su contribución a la sociedad, que pagan todos los trabajadores cuando pagan impuestos. Bueno, se aprobó el proyecto y esto les va a recaudar más para el Estado, para ser destinado a un aumento de la PGU y también para aumentar los niveles de seguridad.
Ok, el argumento aquí es que el Estado va a recaudar 4.500 millones de dólares, 1,5% del PIB, lo cual nadie cree, no hay ningún técnico que crea ese número, pero digamos que es así. Y lo que ellos creen en su mente es que como los malvados hijos de puta empresarios no pagan los impuestos que deberían pagar, hay 4.500 millones de dólares que deberían empezar a pagar y con esta nueva normativa los van a obligar a pagar. Ok. Lo que yo quiero que entiendan es que esa plata no sale del bolsillo de la empresa. Entonces, por ejemplo, imagínate que está el CEO de una gran compañía, de uno de los grandes grupos económicos oscuros que este weón está diciendo. Ese CEO, que no es el dueño, es el CEO que el directorio contrató, tiene metas. Ese weón cobra, el CEO de Pepsi en Chile, cobra un sueldo y después tiene una gran cantidad de su sueldo que viene por metas de venta, básicamente, ¿ya? Y de utilidades para los dueños. Entonces, si le suben los impuestos a esta gente o si hacen alguna cosa para que esta empresa tenga que pagar más, ¿ya? Porque aunque no sea una suba de impuestos, ellos esperan que lo pague la empresa. ¿Qué va a hacer Pepsi? O sea, ¿qué va a hacer ese CEO? Va a decir, ya, entonces ahora como tenemos esta nueva normativa, vamos a ganar menos y yo no me voy a ganar el bono. ¿Alguien cree que eso va a pasar? ¿Alguien cree que el CEO de la compañía se va a juntar con el directorio y les va a decir a los jefes, les va a decir, oye, ¿sabéis que bueno, a partir de ahora vamos a ganar menos porque nos metieron esta nueva regulación? Le van a decir, papito, o sea, o usted me cumple con las metas que establecimos o lo saco cagando y traigo a otro y le pago menos y con eso ahorro. Entonces, el CEO lo que va a hacer es traspasarlo a precio. Todas las compañías que ustedes, zánganos, que nunca han trabajado en la empresa privada, que no saben cómo funciona la empresa privada, ustedes que creen que el dueño va a decir, ya bueno, ok, ya que cambiaron la ley, paguémoslo nosotros, les informo que no es así, esto lo paga la gente de su bolsillo, la gente común y corriente, la gente que la echan del trabajo, que a lo mejor que no tiene pega y tiene que ir a comprar pan. Pero el dueño del molino, que es una gran empresa, tuvo que traspasar a precio y compra el pan más caro para mantenerlo a ustedes, ¿ya? Entonces, no funciona de esa manera, en esa fantasía socialista donde yo simplemente subo los impuestos y recaudo más. Porque si fuera así, subámoslo al infinito. Así tendríamos todos mucha más plata, ¿no? De la policía, del Ministerio Público, del sistema completo. Los únicos que votaron en contra, los patriotas, la ultraderecha, los republicanos. Estos patriotas, parece que los patriotas les llega hasta que les tocan el bolsillo, porque votaron todo en contra. Votaron en contra del levantamiento del secreto bancario, de denunciante anónimo, de normas antielusión. Y ahí te da una información, te está diciendo, esta bancada, la bancada republicana, votó en contra. Yo no soy particularmente republicano, no es que yo esté haciendo campaña por los republicanos. Pero te lo está diciendo él, te está diciendo, ellos han votado en contra del sueldo, de la subida del sueldo mínimo, de la bajada de las 40 horas, de esta ley tributaria escondida. Hay algo ahí que uno puede rescatar. Por lo menos uno sabe que hay un grupo de parlamentarios que están votando de cierta manera que es consistente. Y eso es algo a rescatar. Siempre con los evasores fiscales. Se olvidan que con la plata fiscal se financian escuelas públicas, hospitales públicos, consultorios y la PGU. Y también se financian talleres de teatro queer, y se financia teatro lésbico, y se financian hormonas para niños, y se financia el Ministerio de Cultura, y se financia el Ministerio de la Mujer, y se financian los talleres de género, y se financian los viáticos para ustedes. Eso no lo dices. No, porque el hospital público y se financia las escuelas públicas. Mentira. Mentira. Y mayor seguridad. Esos son los antipatriotas, los que creen que es patriota no pagar los impuestos. No, los antipatriotas son ustedes, manga de zánganos que viven de la nuestra, que viven como millonarios a costa nuestra, y que cuando pasan leyes hueonas como esta, que nos joden más la vida, ustedes creen que encima deberíamos estar agradecidos. Váyanse a la concha de su madre.